Hola, esperamos estén teniendo un muy buen día. Nosotros somos Cintia Graciano, Florencia Rocha y Carlos Villegas y en esta ocasión les vamos a estar hablando sobre la hipertensión arterial vinculada a la diabetes mellitus tipo 2. Esto como parte del temario de farmacología clínica de este semestre. Primero que nada vamos a empezar refrescando un poco el tema de fisiopatología de la hipertensión arterial, algo que pues hemos visto a lo largo de la carrera, pero esto lo vamos a mencionar únicamente para que al momento de llegar a la explicación del caso clínico se entienda el mecanismo o la influencia que tiene la diabetes mellitus en la aparición de hipertensión arterial en un paciente. Explicamos primero más o menos en qué consiste la hipertensión arterial. Tenemos que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Gasto cardíaco, como se muestra en la presentación por sus siglas en inglés CO, es el producto del volumen sistólico cardíaco y la frecuencia cardíaca. El volumen de eyección está determinado por la contractilidad cardíaca, el retorno venoso al corazón, o sea la precarga, y la resistencia que debe superar el ventrículo izquierdo para expulsar sangre a la aorta, esto es la poscarga. Y cualquier alteración en estos mecanismos puede dar como resultado la presencia, la manifestación de la hipertensión arterial. Una presión normal se considera entre los rangos de 120 sistólica y 80 diastólica, y más allá de 140 sistólica y 90 diastólica se considera ya un caso de hipertensión. A continuación tenemos una breve secuencia que corresponde a la regulación de la presión arterial sistémica. Esto es nada más para refrescarnos un poco la memoria y entrar en el terreno de la importancia renal en la regulación de la presión arterial. Si les interesa, esta secuencia está en el capítulo 13 del Pathophysiology of Heart Disease. Es el título del libro. Y bueno, tenemos pues que la función renal cumple una función muy importante en la regulación de la presión arterial. Bueno, tenemos que la secuencia se divide como tal en dos partes: gasto cardíaco y resistencia periférica. Para propósitos de la presentación y como este tema está vinculado con la diabetes mellitus tipo 2, nos vamos a estar enfocando únicamente en esta ocasión en gasto cardíaco, en la sección de la secuencia que va hacia el gasto cardíaco. Pues tenemos, no sé si se fijan que la secuencia va como ascendente, todas las flechitas van hacia arriba, esto porque se está hablando de la hipertensión, hay un aumento en la presión arterial. Entonces, si nos vamos hasta abajo podemos ver que dice renal retention, retención renal, y estamos hablando, o el recuadro se enfoca principalmente en sodio y agua. Si hay una retención de sodio, esto va a favorecer que haya una inhibición del péptido natriurético, y por lo contrario va a haber una estimulación de la aldosterona, de la hormona antidiurética y del sistema nervioso simpático. Todo esto en conjunto va a favorecer, recuerden que las flechas van hacia arriba, esto es pues rápidamente para explicarlo, va a favorecer a que haya un aumento del volumen sanguíneo, lo que a su vez va a favorecer un aumento del retorno venoso. Posteriormente pues va a favorecer que haya un aumento del volumen sistólico y por lo tanto se va a ver afectado el gasto cardíaco, lo cual va a resultar en un aumento de la presión arterial. Esta secuencia pues se me hizo muy práctica para relacionar directamente la importancia renal con la presión arterial y ver cómo influye la diabetes mellitus tipo 2 en la hipertensión. En esta diapositiva la tomamos brevemente para hablar sobre el síndrome metabólico, es como un dato. Tenemos aquí resistencia a la insulina, obesidad y síndrome metabólico. Entonces, la resistencia a la insulina se encuentra relacionada con la hipertrofia del músculo liso. Esto contribuye a que aumente la resistencia vascular y obviamente va a contribuir a que pueda presentarse casos de hipertensión. Esto pues hablando de la resistencia a la insulina, estamos hablando del síndrome metabólico.
sabemos que el síndrome metabólico engloba todo lo que viene siendo pues obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, como tal, no está centrado el tema de diabetes mellitus tipo 2, pero se nos hizo algo importante a mencionar. Tenemos ya pues que la hipertensión arterial es factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares en la diabetes mellitus, tanto macrovasculares como microvasculares. La hiperinsulinemia, ya sea por resistencia a la insulina o por su administración exógena, favorece el incremento de la presión arterial mediante la activación del sistema nervioso simpático y favoreciendo la retención de sodio, es lo que se mencionaba previamente. Les decíamos que esto se ve mucho en los pacientes que tienen síndrome metabólico. Así pues, la hipertensión arterial en la diabetes mellitus tipo 2 se asocia al incremento del sodio corporal total. La hiperglucemia, por un mecanismo insulino dependiente, actúa sobre el túbulo proximal renal produciendo incremento en la reabsorción de sodio, que es lo que se mencionaba en la diapositiva de la secuencia pasada. La hiperglucemia crónica favorece el paso de agua libre del espacio intracelular al extracelular, contribuyendo a la expansión de la volemia. La hiperglucemia mantenida puede contribuir al incremento de la rigidez arterial. Y como tanto, esto favorece a la manifestación de la hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En presencia de diabetes mellitus tipo 2 existe una predisposición a la hipertensión arterial. Se menciona, se ejemplifica aquí en el diagrama. Tenemos que si en caso de hipertrigliceridemia puede manifestarse la diabetes mellitus tipo 2, la cual contribuye a una disfunción endotelial y vendría siendo como un círculo vicioso en el cual las manifestaciones son inflamación, resistencia a la insulina y aterosclerosis, lo cual contribuye a la presencia de una cardiopatía isquémica. Para que haya una hipertrigliceridemia, uno de los factores de riesgo es que exista obesidad. La obesidad como tal viene siendo el resultado de la ingesta excesiva de alimentos, puede haber factores genéticos involucrados y también se asocia al sedentarismo. Una vez presentándose la obesidad, puede manifestarse la resistencia a la insulina, lo cual va a dar como resultado una hiperinsulinemia, la cual como tal, en este caso pues les menciono que nos estamos enfocando en diabetes mellitus tipo 2, da como resultado la manifestación de diabetes, la cual por todas las cosas que hemos visto previamente, ya metiendo el sistema renal involucrado, da como resultado, predispone al paciente a que padezca de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la que va a causar el daño endotelial que se mencionó en la diapositiva pasada. Esto puede tener como consecuencia la manifestación de aterosclerosis y puede suscitar que se presenten eventos cerebrovasculares. Luis Morales Rodríguez, de sexo masculino, con 54 años de edad, es casado, es gerente de ventas, su escolaridad es hasta la preparatoria, su religión es católica, es mestizo, mexicano y su tipo de sangre es O positivo. El abuelo paterno, finado a los 73 años de edad por cáncer no especificado. Abuela paterna, finada a los 80 años de edad por insuficiencia renal crónica, con un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 y un antecedente de hipertensión arterial. Abuelo materno, finado a los 65 años de edad por cardiopatía isquémica. Abuela materna, finada a los 42 años de edad por cáncer cérvico-uterino. Su padre, finado a los 61 años de edad por infarto agudo al miocardio, también con un antecedente de hipertensión arterial. La madre viva de 72 años padece hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 20 años. Hermano de 52 años con hipertensión arterial y sobrepeso. Hermana de 50 años aparentemente sana, hijo de 34 años con sobrepeso. El paciente es
originario y residente de Mexicali, Baja California, vivienda e infraestructura urbana, material de concreto, piso con loseta, techo con madera. Cuenta con 3 habitaciones, sala, cocina, comedor, un baño, 2 puertas al exterior, una ventana en cada habitación, con una adecuada iluminación y ventilación. Cuenta con todos los servicios básicos, lo que es agua, luz, drenaje, recolección de basura. En su casa habitan 3 personas, niega fauna nociva, cuenta con mascota, un perro afuera de su casa, realiza 3 comidas al día e ingiere 2 a 3 litros de agua por día. Tabaquismo positivo desde los 18 años de edad a razón de 5 cigarros por día, alcoholismo social ocasional, llegando a la embriaguez una vez al mes y niega uso de otras drogas. Entre los antecedentes patológicos del paciente encontramos diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada a los 45 años de edad, en tratamiento actual con metformina 850 miligramos vía oral cada 8 horas y glibenclamida 5 miligramos vía oral cada 12 horas. Hipertensión arterial también diagnosticada a los 47 años de edad, en tratamiento con losartán 50 miligramos vía oral cada 12 horas, amlodipino 5 miligramos vía oral cada 12 horas. Dislipidemia mixta, diagnosticada hace 3 meses, en tratamiento con atorvastatina 20 miligramos vía oral. Niega otros crónico-degenerativos, quirúrgicos, alérgicos, traumáticos y transfuncionales. El paciente inicia hace 2 días con cefalea occipital de inicio súbito, sin irradiación, con una intensidad de 6/10 e intensificada con el ejercicio. Es constante y acompañada con sensación de pesantez, mareo, tinnitus y fosfenos ocasionales. Refiere posterior a ingesta de comida china. Además, refirió haber presentado polidipsia, polifagia, poliuria, así como parestesias intermitentes en miembros inferiores de un mes de evolución. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, en el respiratorio se refirió una disnea de esfuerzo, en el digestivo polidipsia y polifagia, en el cardiovascular opresión torácica, en el genitourinario poliuria, en el sistema nervioso se describió la cefalea occipital, tinnitus, fosfenos, parestesias en miembros inferiores. Se niegan alteraciones en el sistema hematopoético y linfático, así como en el endocrino. A la exploración física encontramos la presión arterial de 160/100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 99 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.1 grados centígrados. La saturación de oxígeno en el paciente es de 97%, pesa 91 kilos, mide 1,70 metros, así que su IMC es de 31.5, lo cual está dentro de la obesidad grado 1. En el hábitus externo, es un paciente masculino de edad aparente igual a la cronológica, con marcha normal, complexión robusta, posición libremente escogida, con fases de angustia. En la exploración de cabeza se encontró cráneo normolíneo, sin endostosis ni exostosis, cabello abundante con buena implantación, rostro normal, sin lesiones, deformaciones ni tumoraciones. Ojos con pupilas isocóricas, normorefléxicas, reflejo consensual y fotomotor presentes. Narinas permeables, cavidad oral subhidratada con piezas dentales completas. La faringe se encontró sin alteraciones, con amígdalas hipertróficas de 2 cruces o grado 2, crípticas sin exudado, conductos auditivos externos permeables, membrana timpánica íntegra de aspecto nacarado. El cuello se encontró cilíndrico con acantosis nígricas, ingurgitación yugular grado 2, tráquea central inmóvil, glándula tiroides no palpable, sin adenopatías. A la exploración de tórax se encontró normolíneo con movimientos de amplexión y amplexación presentes, timpanismo a la percusión, vibraciones vocales presentes a la auscultación con campos pulmonares bien ventilados, sin estertores ni sibilancias.
Se encontraron también ruidos cardíacos rítmicos de adecuada intensidad y frecuencia sin fenómenos agregados. El abdomen se encuentra globoso a expensas de panículo adiposo sin alteraciones en superficie, blando y depresible, sin visceromegalias palpables, sin dolor a la palpación superficial media ni profunda, sin datos de irritación peritoneal y con peristalsis presente, así como timpánico a la percusión. Las extremidades superiores íntegras, arcos de movilidad completos, y en las extremidades inferiores íntegras, eutróficas, sin cambios en la coloración, con edema, un signo de ego de grado 2, reflejos osteotendinosos normales, pies sin lesiones y uñas con onicomicosis, pulsos pedios presentes y sensibilidad disminuida. Se le realizaron los siguientes exámenes de laboratorio al paciente para verificar su estado de salud: biometría hemática, química sanguínea, perfil lipídico, hemoglobina glucosilada y examen general de orina. Este presentó varias alteraciones, como una glucosa en ayuno elevada de 180 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada de 9.2%, también significativamente elevada. Estos datos en conjunto nos señalan un mal control glucémico por un tiempo prolongado y que el tratamiento que ha estado siguiendo el paciente no es el adecuado. Esto se puede apreciar también en el padecimiento actual, donde el paciente refiere varios síntomas propios de diabetes controlada, como las parestesias, la polidipsia y los demás. Por lo tanto, será necesario ajustar su tratamiento. En el perfil lipídico, los triglicéridos estaban elevados, con un valor de 310 miligramos por decilitro, y las LDL con un valor de 210 miligramos por decilitro. Esto a su vez nos orienta al desapego o falta de efectividad del tratamiento hipolipemiante del paciente. También se pidió un examen general de orina, el cual mostró glucosuria 3 cruzas y proteinuria 1 cruz. El primer dato refuerza la idea previa de un descontrol glicémico, mientras que la presencia de proteínas nos señala el posible inicio incipiente de una nefropatía diabética, por lo que es importante tratar al paciente para prevenirla. Por último, se observaron abundantes bacterias en orina, que sugieren una infección de tracto urinario, comunes en personas con diabetes. Además, se tomó una radiografía posteroanterior de tórax, en la que se observó horizontalización de espacios intercostales, que es un signo de atrapamiento de aire, así como un aumento de la trama bronquial, cefalización del flujo, un signo de edema pulmonar, y cardiomegalia grado 2. Estos últimos dos hallazgos nos orientan a un descontrol de la presión arterial que debe ser corregido para evitar complicaciones, pues resultan en la disnea de esfuerzo mencionada por el paciente. Mientras que las demás alteraciones del pulmón nos podrían orientar a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de acuerdo con los antecedentes de tabaquismo del paciente. Para esto se requerirían más pruebas. Una parte importante del tratamiento va a ser recomendarle encarecidamente al paciente el cuidado de su alimentación, la realización de actividad física y dejar de fumar, pues además que estos hábitos agravan las enfermedades que ya presenta, lo ponen en gran riesgo de una enfermedad cardiovascular. Para el control de la hipertensión, además de los sartán y amlodipino que el paciente ya está tomando, se va a agregar clortalidona de 50 miligramos por día. Para el control de los niveles de glucosa, se agregará dapagliflozina de 10 miligramos por día, además de metformina y glibenclamida. Este medicamento también es beneficioso en la prevención de nefropatía diabética y enfermedad cardiovascular. Por último, se aumentará la dosis de atorvastatina de 20 a 40 miligramos por día, para una mejoría del perfil lipídico. Ahora, hablando de las recomendaciones para el tratamiento en general de pacientes con diabetes e hipertensión arterial, el tratamiento de estas enfermedades no varía en gran medida por la otra enfermedad,
En el caso de diabetes, es importante considerar el riesgo de enfermedad cardiovascular para la combinación de medicamentos en pacientes sin un control adecuado con su antiguo régimen. En esta diapositiva podemos ver un diagrama de la Asociación Americana de Diabetes, que confirma la efectividad de la combinación elegida para el paciente del caso clínico. Para el tratamiento de hipertensión arterial con diabetes concomitante, varios grupos de medicamentos han demostrado ser efectivos. Sin embargo, fármacos como los ARA2 o los IECAS han demostrado un beneficio adicional al disminuir la albuminuria, retrasar la progresión de enfermedad renal, reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y mostrar efectos beneficiosos sobre la resistencia a la insulina. En general, estos dos grupos de medicamentos se consideran de primera línea para el tratamiento de hipertensión con diabetes, especialmente en pacientes con razón albúmina-creatinina elevada. Como podemos ver en este diagrama, el tratamiento de la hipertensión arterial en estos pacientes va a incluir las mismas opciones de grupos que se usarían en pacientes que solo tienen hipertensión, además de un muy necesario cambio en el estilo de vida. Estos grupos son IECAS, ARA2, antagonistas de los canales de calcio, que vamos a usar los dihidropiridínicos, abreviados aquí en inglés como CCB, y diuréticos. En el caso de los diuréticos, se prefieren los que son similares a tiazidas, como clortalidona o indapamida, por su reducción de eventos cardiovasculares. Dependiendo de la gravedad de la hipertensión, será que se elige entre comenzar con uno o con dos medicamentos. Como ya se había mencionado, en pacientes con albuminuria, lo cual nos indica un daño renal, se elige como primera opción un IECA o un ARA2. Si la terapia no resulta efectiva, se agrega otro medicamento, un tercer medicamento, de los grupos que ya mencionamos. Si aún así el paciente no responde adecuadamente, se puede considerar añadir un antagonista de receptores de mineralocorticoides y referirlo con un especialista. Por último, hay que tener en cuenta algunas precauciones en el uso de IECAS y ARA2. Primero, no es recomendable en pacientes con insuficiencia renal de base o con flujo renal disminuido, ya que estos medicamentos disminuirían aún más el flujo y podrían causar deterioro renal. Además que también pueden causar hiperpotasemia. Estos efectos adversos son más comunes en presencia de insuficiencia renal, edad avanzada, diabetes o aterosclerosis. En estos pacientes que tienen factores de riesgos y que se les da el medicamento, tras 1 o 2 semanas luego de iniciar, debe solicitarse pruebas de creatinina y potasio séricos, así como en cada ocasión que se aumente la dosis. Si los valores de potasio o creatinina aumentan sobre los límites, el medicamento debe ser suspendido. También deben suspenderse temporalmente en caso de hipovolemia, hasta corregir dicha situación. También, por último, no se recomienda su uso junto con suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio o inhibidores de la COX-2, por riesgo de hiperpotasemia.